Bendiciones, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, sean bendecidos a lo largo de este día. Damos gracias a nuestro maravilloso Dios por su amor y por este nuevo día que nos regala. Un gozo, un privilegio poder estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios para comentarles, contarles que estamos creciendo a nivel suscriptores. La verdad que es un gozo para mí que personas se puedan sumar y escuchar la palabra de nuestro maravilloso Dios. Cada uno de ustedes aporta su granito de arena, el cual estamos muy agradecidos y oramos a Dios para que recompense cada oración, cada tiempo que nos dedican, cada esfuerzo de compartir, de comentar, de darle me gusta para que estos contenidos lleguen a muchas más personas. Hoy vamos a leer los versículos 6 al 8 y vamos a aprender cómo el enemigo se fastidia cuando confiamos en Dios a pesar de los problemas que atravesamos en esta vida. Y el salmista es un claro ejemplo aquí en estos versículos porque el estado emocional en que estaba David era un estado muy pero muy complejo que creo yo que eh, una persona para sobrevivir a ese estado de depresión, de angustia, tiene que estar muy aferrada a Dios para poder salir adelante. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos rápido ya que vamos a leer tres versículos, ya que los tres versículos están unidos en sí, forman un solo contexto aquí en el Salmo. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué palabras duras, profundas que usa el salmista aquí en estos tres versículos. Vamos primeramente a analizar el versículo 6 donde él se siente como un gusano y no un hombre. Un gusano, queridos hermanos, es un animal indefenso, un animal débil, un animal insignificante. David se sentía en ese momento de prueba, de persecución, de aflicción que le estaba atravesando, se sentía una persona insignificante, no se sentía absolutamente nada. Lo interesante que la palabra gusano, que proviene del hebreo tola, significa carmesín, y cuando ustedes estudian el contexto del carmesín y cómo se sustraía en los tiempos antiguos, era un gusano tola cuando mayormente era hembra, cuando engendraba hijos, moría este gusano y al morir fluía de su cuerpo un líquido color rojo que eso se utilizaba para pintar o para teñir las telas. Si ustedes pueden tener un conocimiento en lo que es la interlineal y pueden conseguir información sobre este gusano y su traducción a todo lo que significa carmesín, va a enriquecer mucho su conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si el gusano, tola que aparece aquí, es un gusano que al morir fluía un líquido rojo por el cual se utilizaba para pintar las telas, y David se siente así como ese gusano, lo que nos está enseñando el texto es que David se sentía consumido en la prueba que estaba atravesando hasta el borde de la muerte. No solamente se sentía insignificante, no solamente se sentía nada, sino que estaba siendo consumido hasta la muerte en el dolor por esa aflicción que él estaba atravesando. Este es un ejemplo o un espejo de cómo David se sentía en esa persecución tan terrible. El versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, o sea, se burlan. El enemigo veía las condiciones de David y se burlaba de David. Estiran la boca, menean la cabeza. Y esto es muy importante, ya que el menear la cabeza en aquella época era una señal de juicio y de que no había más nada que hacer por esa persona, mis queridos hermanos. O sea, el enemigo, al menear la cabeza, le estaba mostrando a David de que el juicio sobre ella era inminente y que ya no había ninguna esperanza de vida para él. Mire usted este contexto tan profundo. Un hombre sintiéndose gusano, insignificante, consumido hasta la muerte estando en vida,
y tener que soportar las burlas, el rechazo, las burlas no solamente tranquilas, por así decirlo, sino que escarnias son burlas extremadamente, pero son burlas extremadamente fuertes, en el cual la persona sin misericordia, sin piedad, sin importarle nada lo que le está pasando al otro, se burla de su dolor. Y estas personas decían, no solamente eran personas que meneaban la cabeza, no solamente que eran personas que se burlaban a lo lejos, sino que decían palabras hirientes para la vida de David. Y dice el salmista, diciendo en el versículo 7, y ahí pasa al 8, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esto es poderoso, queridos hermanos. David, a pesar de sentirse como gusano, al sentirse consumido hasta la muerte, al sufrir las burlas de sus enemigos, al ver cómo sus enemigos los sentenciaban, en un juicio venidero y en una vida sin esperanza, él siguió encomendándose al Señor. Y eso provocó en el enemigo un dolor en el corazón. El enemigo quizás decía, ¿cómo puede éste encomendarse a Jehová por todo lo que está pasando? Y en una ironía el enemigo dice, pues si se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Por qué dicen esto? Ya que en aquellos tiempos se creía que si estabas pasando por alguna aflicción de la cual no eras liberado, era porque estabas bajo el juicio de Dios. Como le pasó a Job, si se recuerda en el libro de Job, todas esas calamidades que pasó y sus enemigos no paraban de echarle la culpa, diciéndole que había pecado oculto, que Dios había apartado el rostro de él. Así estaba pasando también en David. Pero el enemigo da un testimonio, se encomendó a Jehová. Queridos hermanos, ese también tiene que ser nuestro testimonio. Por más que la estemos pasando difícil, el enemigo tiene que reconocer que nosotros nos encomendamos a Dios, que confiamos en el Señor. Encomendar significa confiar. El enemigo aquí reconoce que David, a pesar de todo eso, se seguía confiando en el Señor. Qué gran testimonio daba David. Que el enemigo en estos tiempos reconozca que a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestras aflicciones, nosotros seguimos confiando en el Señor. Y de una manera quizás involuntaria, el enemigo aquí lanza una profecía. Ya que se encomendó a Jehová, decía el enemigo, o los enemigos de David, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. O sea, ya que Dios ama tanto a David, pues que le libre. Eso me hace acordar estos tiempos, ¿no? Cuando una persona, cuando un cristiano pasa tiempos difíciles, el mundo ateo se pregunta si Dios tanto lo ama, ¿por qué pasa tantos dolores, tanta miseria? Bueno, esos dichos vienen de los tiempos de David. Aquí el enemigo dice, si Dios tanto se complace en él, si tanto lo ama, pues que Dios le libre, que Dios le salve. Esto fue una profecía involuntaria que el enemigo dio, porque al finalizar este capítulo vamos a ver cómo Dios lo libró. Queridos hermanos, acá el enemigo tenía una ceguera espiritual. No podía ver que Dios estaba trabajando en la vida de David y preparando la gloria para libertar a David. Queridos hermanos, esto nos tiene que enseñar a nosotros que a pesar de todo lo que estemos pasando, sigamos encomendándonos, sigamos confiando en el Señor, que Él nos va a librar en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que este video, que fue un poquito largo de lo habitual que estamos haciendo, pero eran 3 versículos que teníamos que leerlo y estudiarlo juntos, no lo podíamos separar. Yo espero que hayas aprendido en esta lección, que hayas reflexionado. No importa el dolor, no importa la circunstancia, no importa lo que estamos atravesando, sigamos confiando en el Señor. Por más que el enemigo se burle, por más que el enemigo nos critique, por más que el enemigo diga que Dios no está con nosotros, que Dios nos abandonó, que estamos bajo el juicio de Dios, nosotros nos seguiremos encomendando al Señor y Él nos va a librar. Que Dios te bendiga a lo largo de este hermoso día. Nos estamos viendo mañana, día miércoles, para seguir con la lectura de este salmo precioso. Que Dios te bendiga.